primer invitado, el viceministro de Gestión Educativa, Andrés Chiriboga. Nos está recetando bien. Andrés, un gusto enorme. Le saluda Alberto Quintana. Buen día. Buenos días, Alberto. Buenos días a todos quienes nos acompañan a través de I99. Bienvenido a nombre de todo el equipo y precisamente lo hemos invitado, ¿no?, para poder abordar este tema que tiene que ver con el avance. Mucho se ha hablado, ¿no?, de esta necesidad de reformar el sistema educativo superior, ¿no?, el nivel universitario. Básicamente, ¿qué se ha podido avanzar? ¿Qué nos puede comentar en el marco de este deseo, de esta intencionalidad de poder precisamente implementar mejoras en un campo tan importante del desarrollo de nuestros jóvenes? Muchas gracias. En realidad, el Ministerio de Educación no trabaja respecto del Sistema Nacional de Educación Superior. De eso es responsable la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESID. Nosotros tenemos una vinculación con ese sector a través del bachillerato técnico y de los bachilleres que salen a integrar las universidades, pero realmente el Ministerio trabaja desde educación inicial hasta bachillerato. Sí, por supuesto. Y perdón, perdón por entrar en el otro campo. Y más bien me encamino es a lo otro, ¿no? Estamos saliendo de este tema de la pandemia, ¿no? De la pandemia y la necesidad también de precisamente redireccionar, ¿no?, muchos de los aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la educación en el otro nivel, ¿no?, en el campo educativo inicial, donde el ministerio tiene la injerencia. Básicamente, ¿cómo están enfocando aquello? O sea, estos cambios que tienen que derivarse un tanto como para poder solventar todas las problemáticas que nos ha dejado la COVID-19 después de 2 años. El Ministerio de Educación ha venido trabajando arduamente en este año y pocos meses que han pasado desde que hemos tomado la administración a cargo de la señora ministra María Brown. Y lo que hemos encontrado fue un sistema educativo en terapia intensiva, decía la señora ministra, con justa razón, tal vez ahora en terapia intermedia, pero en terapia intensiva decíamos porque encontramos un sistema educativo abandonado al que los padres y las madres se resistían a volver, que no querían regresar, porque no veían la educación presencial como una prioridad frente a la emergencia sanitaria. Pero esto era una percepción propia del Ecuador. Inclusive comparado con países de la región, solo hubo dos países adicionales, digamos, que tuvieron un periodo de suspensión de clases presenciales más alto que el ecuatoriano. Hubo otros países que de hecho regresaron antes del mes. Hubo países en donde nunca se paralizó la educación. La educación no puede pararse así nomás. Aquí estuvimos paralizados casi 2 años, en el mejor de los casos y en algunos casos inclusive dos. Esto tiene una afectación absolutamente severa sobre la salud integral de los estudiantes, sobre la salud mental. Tuvo una afectación severa sobre las actividades económicas de los padres y las madres de familia que no tenían lugares adecuados para dejar a sus hijos cuando salían a realizar sus emprendimientos económicos, la necesidad de conseguir el pan para sus casas. Pero también hubo una afectación y es en el tema pedagógico, que es lo que concierne principalmente al Ministerio de Educación, digamos, a pesar de que los otros temas están vinculados también con el rendimiento académico que pudieran tener los niños y las niñas, pero efectivamente para nosotros fue muy importante poder regresar a clases y ahora lo que nos encontramos en ese momento más bien fue un sistema de infraestructura educativa absolutamente golpeado por 2 años de abandono y por muchos años más en otras instituciones en las que no hubo cómo regresar, en las que se dieron soluciones de asignación en otras jornadas a instituciones cercanas y que hemos invertido mucho para llegar. Nosotros hemos invertido en 5.200 escuelas, hemos realizado trabajos, 5.200 de 12.000 instituciones aproximadamente que tiene el Sistema Nacional de Educación. Eso quiere decir que hemos avanzado rápidamente, pero sabemos que nos falta y que nos falta bastante porque mientras exista una escuela sobre la que los padres y las madres tengan un legítimo reclamo, pues la verdad es que tendremos mucho que hacer. El sistema no debería haber estado en esas condiciones, digamos, en términos generales, pero sabemos que los recursos que se utilizaron para enfrentar la pandemia mermaron entonces el presupuesto de educación. Es increíble, ¿no? Y mucha gente no se detiene en aquello. Pasábamos en tiempo de pandemia por una escuelita, por un colegio fiscal y veíamos el nivel de destrucción, ¿no?
Es increíble cómo el hecho de que los chicos, de que los estudiantes, de que los docentes no vayan, el abandono en sí, ¿no? Que tuvo durante todo este tiempo, generaba pues una serie de deterioro tal vez muchísimo mayor que el propio que puede generarse estando los chicos. Ahora, chequeaba un estudio de la UNICEF en torno a este tema, un análisis que han hecho a lo largo de esta parte del hemisferio, ¿no? Latinoamérica se ha visto bastante golpeada en su sistema educativo. La pregunta es, ¿no? ¿Cómo poder ir definiendo algunas estrategias que puedan ir justamente, incluso tomando las lecciones que nos ha dejado la COVID-19, tomándolas como elementos que puedan servir también para poder establecer esos cambios que a partir de ahora hay que ir generando? A ver, para nosotros es importante decir que hemos sacado varias lecciones. Primero, respecto del mantenimiento justamente de las instituciones educativas. Y en segundo lugar, digamos, y esto es lo más importante tal vez, respecto de la importancia de la continuidad del servicio educativo, inclusive digamos, de manera remota, porque no en todos lados es posible la presencialidad. Ningún país del mundo existe, perdón, la virtualidad. En ningún país del mundo existe virtualidad al 100%, ¿no? No existe cobertura, no existe accesibilidad. No importa el país con el que usted se quiera comparar. Pero por supuesto para nosotros es importante garantizar la continuidad, inclusive en condiciones de educación eh, que sea a través de fichas, a través de seguimientos, llamadas telefónicas, a través de radio, a través de televisión, a través de mecanismos que se implementaron durante la emergencia sanitaria, pero que en estos últimos escenarios que deberían, que ojalá nunca vuelvan a pasar, ¿sí? Implican un seguimiento más efectivo por parte del Ministerio de Educación a través de sus docentes a sus estudiantes. Porque recordemos que nuestros docentes son servidores públicos y reciben un salario del Estado. No pertenecen a un grupo distinto al del servicio público. Tienen una ley que regula su trabajo diferente, es correcto, pero son servidores públicos de acuerdo a lo que manda la Constitución y tienen que proteger derechos. Pero el trabajo evidentemente tiene que ser coordinado y organizado desde el ministerio para que exista un seguimiento adecuado, que no existan estudiantes que se queden detrás, que no existan estudiantes de quienes no sepamos qué es lo que está pasando y que lamentablemente en la emergencia sanitaria se vivía sobre todo en sectores alejados, en sectores de mucha ruralidad, en los páramos, en la Amazonía, en, en recintos muy alejados también de las urbes en la costa. Entonces es complicado, pero es un trabajo que tiene que realizarse porque el seguimiento a los estudiantes es algo que no se puede perder. No se puede perder una generación, no solo en lo pedagógico, el proceso acelerado de adquisición de conocimiento se puede realizar, pero el impacto que tiene en el proceso de aprender, es decir, en la metacognición, en cómo aprendemos, en cómo estamos estudiando, en poder aprender, en volver a aprender, valga el ejemplo. Eso es absolutamente algo que no se puede volver a perder y que lamentablemente se ha visto absolutamente afectado en esta época. Porque el haber abandonado, no haber dado seguimiento a nuestros estudiantes, no solo ha permitido el incremento de probablemente aparición de ciertos problemas psicológicos de los estudiantes, en problemas de contención emocional, sino también en sus capacidades de volver a ponerse al día. Y esto es justamente porque el servicio educativo, si bien no se interrumpió, nos tomó desprevenidos como país, me refiero, como región, y evidentemente ahora tendremos que tener un plan de emergencia educativa preparado para estos escenarios que, como digo, ojalá nunca vuelvan a suceder. Por supuesto que sí, 7:42, Lorena Vaque con otras inquietudes. A esta hora de la mañana estamos dialogando sobre este tema tan importante, ¿no? Lo que tiene que ver con el sistema educativo de nuestro país. Justamente sobre ese tema y mencionando y recapitulando la pregunta que hizo Alberto, ¿cuánto es la inversión actualmente para el Ministerio de Educación referente a la reconformación y repotenciación de esas escuelas? Y también teniendo en cuenta que, por ejemplo, acá en Guayaquil sí han recibido la ayuda del Cabildo en el sentido de la reconformación de estas escuelas. Creo que son 30 o 40 escuelas que están dentro de un plan del convenio entre Ministerio de Educación y el Cabildo porteño. Entonces sí destacar también esta labor que ojalá también otros alcaldes y otros municipios puedan sumarse, porque efectivamente, como mencionó usted, las escuelas quedaron en estado deplorable. Tuvimos 2 años prácticamente de inasistencia de las escuelas durante una pandemia, durante los recursos estaban enfocados en salvar vidas a nivel nacional y se descuidó también un poco el tema de la infraestructura como tal.
Es una pregunta muy oportuna. Nosotros cuando iniciamos el proceso en el Ministerio de Educación, esta administración, determinamos que existía una necesidad de inversión de 650 millones para infraestructura educativa, tanto para construcción de nueva infraestructura como para mantenimiento. Establecimos 5 categorías en las que se encontraban colegios que estaban en buen estado. No todos los colegios se vieron afectados. Hay colegios emblemáticos que fueron cuidados tienen cuidadores que viven dentro, inclusive en algunos casos, que tienen puntos de seguridad, es decir, en donde se pudo evitar el deterioro. Hay otros colegios que se encontraban en un estado regular, hay colegios malos y hay colegios que se encontraban en situación de deterioro, decíamos. Esos son los colegios en los que inclusive teníamos que derrocar para volver a construir. Colegios que lamentablemente fueron vandalizados durante la emergencia sanitaria, colegios que se encuentran en zonas económicas de quintiles de pobreza más altos, y eso es lo que más nos afecta. Tal vez la escuela debería ser el punto de encuentro de la comunidad, el punto que la comunidad más cuide, pero veíamos que eran escuelas que fueron atacadas inmisericordiamente, no necesariamente para robarse algo, sino para destruirlas. Esto, por supuesto, además nos hace un llamado como sociedad, ¿no? Porque realmente nos enfrentábamos a una situación en la que la educación no había perdido solamente su presencialidad, sino tal vez hasta su relevancia social, en muchos casos identificada o simbolizada en ese punto físico de la escuela. Pero bueno, nosotros hemos invertido en este primer año aproximadamente $200 millones, de todas las formas. ¿Y a qué me refiero? Una inversión muy alta por parte del Ministerio de Educación. Nosotros tenemos una inversión que rebasará los $70 millones en construcción y mantenimiento, inversión que se realiza a través de los gobiernos autónomos descentralizados también. El caso de Guayaquil es un caso importante, sucede en casi todo el país. En casi todo el país tenemos alcaldes que han colaborado, porque todos están conscientes que la educación es lo más importante, y efectivamente no vamos a tener inclusive otro tipo de problemas asociados a la falta de educación o a la falta de presencialidad o al no tener un lugar adecuado para desarrollar otro tipo de actividades comunitarias si es que las escuelas no se encuentran bien. Entonces, por supuesto, hemos tenido también muchísima ayuda, y además hay que decir que con la reforma de la LOI, los gobiernos autónomos descentralizados tienen la posibilidad de ayudar directamente, es decir, firmamos un convenio, algo mucho más sencillo de lo que había antes. Se ha podido trabajar entonces con casi todos los gobiernos autónomos descentralizados a nivel cantonal, a nivel provincial también, y les agradecemos siempre. Ha habido ayuda de empresas privadas, empresas que se han unido a esta iniciativa que surgió al comienzo de la administración de Apadrina una escuela, y han apadrinado escuelas en donde se encuentran escuelas principalmente rurales, en donde se atiende a niños y niñas de los trabajadores de estas empresas. Hemos tenido gran impacto en esto en Guayas, en Santa Elena, en Manabí, porque las empresas han visto la necesidad de poder ayudar, y son escuelas pequeñas a veces en las que las inversiones son grandes para estas empresas, pero que pueden ser intervenidas directamente, y les agradecemos también por esa ayuda. También escuelas que necesitaban, una adecuación física, un adesentamiento, donde padres, madres de familia se han organizado a través de mingas comunitarias para poder, el barrio se ha organizado a través de mingas comunitarias, y con esto nosotros queremos rescatar, no que se haya subrogado las obligaciones del Estado, esto no es lo importante. Lo importante es que en esas comunidades la escuela vuelva a estar en el centro de su operación, en el centro de su importancia, porque recordemos que durante muchos años se nos dijo que las escuelas son una obligación de un tercero y que no se preocupen, algún día llegará la ayuda, y no llegaba la ayuda. Llegó en algunos casos, en muchos otros casos ni siquiera llegó. El abandono, como yo decía, se agudizó los 2 años, pero en muchos casos no fue solo de 2 años. Y esto efectivamente implica que esos padres de esas madres están dándole un mantenimiento preventivo a las instituciones educativas, que es adecuado y que les agradecemos y que reconocemos que no tienen la obligación de hacer, pero por supuesto hemos trabajado conjuntamente, en muchos casos dando los materiales, en otros casos los padres y las madres se han organizado, en otros casos empresas del barrio han donado sus materiales, es decir, hemos logrado intervenir, como yo decía, 5.200 escuelas hasta el momento, lo que es mucho. También hay que entender que la mayor parte de las escuelas del Ministerio de Educación son escuelas pequeñas, que atienden a grupos muy pequeños de estudiantes, se encuentran en la ruralidad, son 6.000, pero también hemos atendido muchas en las urbes, es decir, el trabajo es uno a uno, porque cada realidad, cada escuela es absolutamente diferente. Asimismo, ya en el plano de la malla curricular, como usted mencionó un dato importante, tenemos chicos con tal vez trastornos psicológicos por todo lo que pasaron en el encierro, chicos que tuvieron 2 años de clases virtuales y que nunca habían pisado la escuela y ahora en este año les tocó
volver a las clases, a las aulas de clases, a tener una vida social normal. Efectivamente han habido chicos con trastornos psicológicos que han necesitado ayuda. En ese sentido, la malla curricular, la forma de educar, ¿ha cambiado? ¿Va a cambiar? ¿Se van a tener nuevos planes de estudio? A ver, digamos, el currículo nacional no cambia. El currículo nacional es un currículo que determina qué es lo que se debe aprender, digamos, la contextualización del currículo, cómo se debe aprender, los contenidos de ese currículo es diferente. Y eso es lo que se ha ido aplicando de manera diferenciada. Tenemos un currículo contextualizado, por ejemplo, para las Islas Galápagos, el primer currículo contextualizado que se expidió en el Ministerio de Educación y vamos a seguir sacando, sobre todo para pueblos y nacionalidades, en la Amazonía, en contextos en donde se tiene que aprender, se tiene que aprender lo mismo, digamos, en términos de contenido, pero se tiene que aprender de otra forma, y esto es absolutamente importante. Pero para nosotros es bueno decir que el proceso de retorno a las aulas no inicia con sentémonos y volvamos a tener a la primera hora matemáticas, a la segunda lengua y a la tercera sociales. Lo que nosotros estamos haciendo es efectivamente un proceso de evaluación, y en esa evaluación se incluye un proceso de evaluación emocional de nuestros estudiantes y luego un proceso de nivelación ya académica, digamos, en principio, pero en la fase de evaluación se evalúa también los contenidos académicos, pero se evalúa cómo llegan los estudiantes, porque además hay que recordar que al haber estado en sus domicilios, en sus casas, ya sea con sus familias o con parientes o con vecinos, porque no todas las familias funcionan o tienen las mismas lógicas, por supuesto, cada niño y cada niña llegaba con un respaldo diferente, con un respaldo académico y emocional diferente. Y ese trabajo tiene que ser individualizado. Por eso es que para nosotros una preocupación, la necesidad de volver antes, lo más pronto posible, era abrumadora, porque sabemos que ese trabajo que se tiene que realizar uno a uno, tenía que llevarse a cabo lo más pronto posible. Y adicionalmente sabemos que cada vez que se cortaba nuevamente, porque ustedes recuerden que tuvimos varios intentos de retorno, y cada vez que se volvía a cortar ese retorno, otra vez tocaba volver a empezar probablemente. Depende del caso, digamos. Pero hubo muchas escuelas, como yo digo, que no habían conocido, que no conocían a sus compañeros, que no conocían a sus compañeras, que los padres y madres de familia no se conocían entre sí, no sabían quiénes son sus docentes, no les habían visto la cara. Cuando inauguramos el año lectivo en Guayaquil, este régimen, yo tuve la oportunidad de sentarme al lado de un estudiante ahí que se ubicó y le pregunté que si conocía su escuela, que estaba feliz de volver a sus compañeras, me acuerdo que fue la pregunta, y la respuesta fue que no les conocía, que nunca las había visto, porque ella había ingresado al colegio en el primer año de emergencia sanitaria y nunca más las vio y ahora recién las iba a conocer. Es decir, les había visto en una pantalla probablemente durante limitadas horas, algunos días a la semana, durante 2 años. Y probablemente a sus profesores nunca tuvo la oportunidad de compartir. Entonces, eso es algo que a nosotros nos complicaba mucho para el proceso de evaluación, porque evaluar a través de una pantalla es absolutamente, digamos, insuficiente por lo menos. Las preguntas. Gracias. Estamos conversando con Andrés Chiriboga, viceministro de Gestión Educativa. Señor viceministro, el Conservatorio de Música Antonio Neuma en Guayaquil, calles Hurtado y Esmeraldas, tiene un edificio que ha estado botado allí durante varios periodos gubernamentales ya, está funcionando en las instalaciones de una escuela que está en el sector, justo en el perímetro del Colegio Vicente Rocafuerte. El estudiante que toca violín escucha al de clarinete, el de clarinete al de piano, y nadie se puede concentrar allí porque allí hay cubículos de paredes. Y hemos visto muchos padres de familia que están reclamando que esa infraestructura, que como lo digo, desde gobiernos anteriores viene arrastrando, estar cerrada, teniendo la posibilidad de poder levantarlo. ¿Hay decisión ya? ¿Hay alguna fecha? ¿Hay algo en concreto que nos pueda decir si el Conservatorio de Música Antonio Neuma recupera su edificio? Lo primero que puedo decir es que hay la decisión de arreglar el Conservatorio Antonio Neuma. Lo segundo es que el día de ayer la Dirección de Infraestructura, la Dirección Nacional de Infraestructura del Ministerio de Educación, me presentó, digamos, dentro de la estructura ministerial, el Viceministerio de Gestión Educativa maneja la Subsecretaría de Administración Escolar, donde se encuentra la Dirección de Infraestructura. La Dirección de Infraestructura ya me ha presentado el diseño para poder intervenir y poder construir unas instalaciones adecuadas para el Colegio Antonio Neuma. Como yo les decía, el Conservatorio Antonio Neuma. Como yo les decía, cada realidad es diferente. El Ministerio de Educación tiene un departamento de infraestructura que levanta aulas, pero en este caso nos tomó más tiempo porque sabíamos que
primero teníamos que hacer una evaluación inicial porque había voces que querían que se quede en donde está, había voces que querían que regrese a donde estaba, que tampoco es absolutamente adecuado para la música, es decir, es un edificio bonito, pero hay que analizar las condiciones. El de ayer se me ha presentado la primera propuesta, que es una construcción específica para el Antonio Neumann, para el conservatorio. También tenemos que ver otras alternativas, pero nosotros vamos a intervenir, vamos a realizar este conservatorio que es tan importante. Es una preocupación que ha tenido la ciudadanía guayaquileña desde el primer día de esta administración y nosotros estamos absolutamente conscientes. Lo que no queremos hacer es caer en soluciones que probablemente construyan aulas tipo, porque nosotros tenemos un modelo de aula, digamos, que podemos implementar en la Sierra, Costa o Amazonía, y que se implemente directamente y que luego no sirva para nada, porque esto tiene una necesidad especial. Y en ese trabajo, en ese levantamiento nos hemos tomado nuestro tiempo porque tenemos que estar seguros, son recursos públicos, no podemos construir sin ningún norte, y creo que ahora ya tenemos una alternativa. Efectivamente la solución está, el presupuesto está calculado, digamos, para el próximo año, si es que inclusive, si es que podemos aprobarlo ya, será desde este año, pero con una certificación plurianual que se conoce para poder construir entre años fiscales. Sí, solo un pedido cortito para finalizar. Piensen en la salida de emergencia. El último año de funcionamiento de ese conservatorio hubo un incendio y decenas de niños no sabían cómo salir porque la puerta era muy angosta y tuvieron que salir por el patio de atrás, lanzarlos por las paredes. Eso fue en gobiernos pasados, señor viceministro, así que pilas con eso nada más, Alberto. Sí. Tomo nota. Sí, vale la pena tenerlo en consideración, viceministro. ¿Ah? Y gracias por atendernos desde Quito, Andrés Chiriboga, el viceministro de Gestión Educativa, ¿no? Refiriéndonos a estos temas que tienen que ver con un aspecto social tan relevante, tan importante para nuestra sociedad. Un abrazo inmenso, gracias siempre. Muchas gracias.